Félix Seijas es nuestro invitado en El Venezolano Hoy. Félix es caraqueño, estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela y director de Delfos. Bienvenido al Venezolano Hoy, Félix. Un gusto, un saludo. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Félix, entremos en materia de manera directa y es reacciones, interpretaciones, lectura sobre el rechazo de María Corina Machado a la propuesta de Juan Guaidó. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en un principio era algo esperable, es decir, no hay ninguna sorpresa en su posición. Su posición ha venido siendo esa durante ya mucho tiempo, es decir, es una posición bastante radical desde el punto de vista de no permitirse ningún camino hacia negociaciones con el gobierno, ningún camino que tenga que ver con algo distinto a un enfrentamiento frontal. Y un enfrentamiento frontal principalmente soportado sobre ayuda internacional de algún tipo. Es decir, no se esperaba otra posición distinta a la de María Corina. Ahora, ¿cuál es el impacto que puede tener? El impacto realmente no es mucho por lo siguiente. Ella tiene un público cautivo, un público que le acompaña, un público que le es muy fiel a sus ideas, pero ese público es el mismo siempre, es decir, ella le habla a ese mismo público, no hay nadie fuera de ese público que su mensaje pueda calar. Igualmente otros grupos han venido siendo de esa manera, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace mucho tiempo, por eso es que los diferentes líderes políticos tienen en números, digamos, tienen su porcentaje de apoyo, esos porcentajes no se mueven tanto, y no se mueven tanto por ese mismo motivo, ¿no? Ya son públicos cautivos, el resto es un público muy escéptico, entonces el alcance de lo que ella pueda decir, pues alcanza, penetra, realmente es en su misma gente. Fuera de allí, pues entonces causa rechazos, las personas que no le acompañan o que personas que no comulgan con su postura con lo que tradicionalmente ella viene proponiendo, pues entonces simplemente, bueno, aquello causa rechazo, digamos, ¿no? Creo que incluso desde la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional no le respondió de manera directa, sino ha venido respondiendo de manera global, como lo hizo el día de ayer, sin precisar nombres específicos, ¿no? Entonces, no, creo que realmente es más un ruido de un día, un ruido de día y medio. Después de allí no creo que esto vaya más allá. Sí, ayer Juan Guaidó en la transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales la mencionó. Yo detallé incluso el número de veces que la mencionó 3 veces y dijo un poco lo que nos estás diciendo hoy en este análisis, en esta lectura, y es que, bueno, que es un disenso en medio de una discusión de un pacto unitario. Él diciendo, bueno, yo tengo más de 25 organizaciones políticas, que sí estamos sellando acuerdos, que María Corina Machado era, bueno, como en medio de todas las organizaciones políticas era un partido, en ese caso 20 Venezuela, María Corina Machado, que estaba como rechazando esa propuesta. Tú eres un hombre de datos, Félix. ¿Cómo está María Corina Machado y Juan Guaidó a propósito, que fueron los protagonistas de estas noticias el domingo y el sábado? ¿Cómo está la favorabilidad de ambos? ¿Qué sabemos? Claro, sí, cuando decía que no se había referido a un caso específico, quiero decir que el análisis fue global, es decir, el Así análisis es. fue global y dentro de ese análisis pues, hubo disensos. Y el disenso notorio, por lo menos el único que se hizo público, fue el de María Corina. Eh, Ahora, lo que ocurre en Venezuela es un fenómeno que ocurre en todos los países en este momento, es un fenómeno a nivel global, por supuesto nosotros tenemos nuestras particularidades y como particularidades, pues entonces quizás este es uno de las variables que ha funcionado de una manera más particular aquí en Venezuela. Estamos hablando de una población que no le es fiel a una marca específica, no le es fiel a un partido político, no le es fiel a una institución, no le es fiel a una persona. En Venezuela la gente hace ya mucho tiempo, cada vez más se profundiza esto, le es fiel a ideas, le es fiel a deseos. Y en este momento el deseo de la gente es volver a su normalidad. Y el volver a su normalidad, ya la gente lo conecta directamente con el cambio político. Entonces, quien pase a reflejar, quien pase a representar la posibilidad de ese cambio político, pues automáticamente tiene el apoyo de la gente. La gente, entonces, tenemos el caso,
y así ha sido, de Enrique Capriles, cuando fue 2 veces candidato presidencial, pues entonces era el líder de la oposición. Luego esto cambió y después llegamos a un periodo incluso en el que era el presidente de la Asamblea Nacional al que le tocara en ese momento, uno cada año, pasaba a ser el líder y que tenía el apoyo de la gente porque era el reflejo de esa posibilidad de cambio. Y Juan Guaidó, una persona que en el 2019, en diciembre, era completamente desconocida, nosotros lo medimos cuando ya sabíamos que era una de las personas que posiblemente terminaba siendo presidente de la Asamblea Nacional, menos del 3% había escuchado su nombre en el país, y bueno, y de la noche a la mañana, pues pasó a tener un apoyo de más del 50% y ya en febrero ese apoyo pasaba al 60%. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Una persona desconocida de un momento a otro tener todo el apoyo. Bueno, porque las personas no le están siendo fiel a marcas. Las personas le están siendo fiel es a la idea, y quien represente esa idea, pues automáticamente tiene el apoyo. Eso pasa con María Corina y pasa con el resto también de los líderes políticos. Ellos tienen un marca, pero son una minoría. Entonces todos están con números relativamente bajos. Todos están con números alrededor de un 10%, excepto Juan, que en su momento pasó de 60% su apoyo. Luego, en la medida en la que el tiempo fue pasando, transcurriendo el año pasado y las expectativas que se habían creado, la gente sentía que no se iban a cumplir. Bueno, ese apoyo explícito, quiero decir, empezó a bajar. Esto no se puede confundir con rechazo. Rechazo es otra cosa. Rechazo es, por ejemplo, esa es la diferencia entre el apoyo que puede tener Juan Guaidó y el apoyo que puede tener Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, personas que confían en él, está entre 15 y 20%. Si hablamos de María Corina, de Leopoldo López, de Capriles, pues también el nivel de confianza, de aprobación, digamos, de ellos como personas, pues esta diferencia es el rechazo, y ahí lo redondeamos en un 20%, bueno, tiene un 80% de rechazo visceral, es decir, un 80% que no es conquistable. En el caso de todos los opositores, tienen su porcentaje de aceptación explícita, pero su techo es mucho más alto, es decir, el rechazo termina siendo más bajo. Ninguno tiene un rechazo superior al 20%, es decir, cualquiera de ellos, en cualquier momento, si pasa a representar la posibilidad del cambio, automáticamente se puede montar con números de apoyo sobre el 60%, como ocurrió con Juan en el 2019, en enero del 2019. Sí, Félix. ¿Tiene idea la sociedad venezolana, los venezolanos, sobre en qué consiste la propuesta que está haciendo Juan Guaidó? ¿Qué es ese pacto unitario? Porque sabes que, a propósito de números y de referencia que tú estás señalando en este momento, que te agradezco mucho para poder tener ese contexto, venezolanos, hablaba con varios esta mañana, ¿y qué le propuso Juan Guaidó a María Corina Machado? ¿Supone acciones políticas? Ya se sabía que efectivamente podría haber, como decíamos, que María Corina Machado no iba a aceptar, entonces, y además se habla de un plebiscito, de una consulta. ¿Qué sabemos, Félix? Ayúdanos a entender exactamente esta cruzada que está emprendiendo Juan Guaidó, que al parecer supone un plebiscito. ¿Es así, una consulta? Bueno, precisamente eso es uno de los problemas. Uno de los problemas es que todavía no hay una propuesta concreta que la gente pueda, que la gente la pueda ver y sepa exactamente de qué se trata, ¿no? Exactamente. Ese es un problema que empezó en el venezolano luego de todas las expectativas que se crearon el año pasado, y hacia el segundo semestre empezó el problema de la falta de certidumbre. Es decir, la incertidumbre empezó a dominar. Y durante este año eso se ha incrementado más aún con todo el tema de la pandemia. Entonces, la angustia del venezolano, lo que le crea realmente ansiedad, es que no sabe dónde está parado, no sabe hacia dónde nos estamos moviendo. Es decir, hay mucha incertidumbre. La propuesta del año pasado, del primer semestre del año pasado, pues parece haberse ahogado y no ha habido ninguna alternativa a aquello. Entonces, se anuncia que no se va a participar en la elección, 27 partidos lo anuncian, los 4 del G4 y otros 23 partidos, pero en ese momento no se habla de una alternativa a esa no participación. Eso momentáneamente, en las mediciones nuestras, creó un aumento en la incertidumbre, y además personas que decían o que estaban esperando a ver qué era lo que iba a ocurrir, muchos de ellos sintieron que aquello significaba que entonces
todo moría. Es decir, no se participaba en la elección y no había ninguna alternativa. Es decir, perdimos. Ese sentimiento se incrustó en alguna de las personas. Luego viene el anuncio de que va a haber una propuesta y que va a haber un periodo de consulta de 10 días. Pero de Exacto. nuevo, no se dice exactamente de qué se trata. Pasa el tiempo, ya pasaron los 10 días y ahora se extiende el periodo de consulta. Entonces, claro, la gente se sigue preguntando qué es lo que va a ocurrir. El problema de esto es que deja abierta la ventana para rumores. Entonces se empieza a hablar de diferentes cosas, quizás lo que se va a proponer es esto, quizás se va a proponer es otra cosa. Está el tema de la consulta, que creo que es una de las posibles certidumbres que podemos tener. Se va a proponer una consulta, pero no sabemos la forma, no sabemos qué se va a Ni preguntar, no sobre sabemos qué cuál es, va a ser el sustento Félix. legal. Exacto, no sabemos Sí, sobre por eso qué mismo, es. Exacto. no sabemos qué se va a consultar, no sabemos ni siquiera la forma en la que se va a hacer todavía, no sabemos cuál es el sustento legal sobre el que se va a basar esa propuesta, y tampoco sabemos, después que la propuesta ocurra, cuáles son los siguientes pasos. Bueno, eso es lo que tiene que decirse ahora, sea la propuesta o sea otra alternativa a la que se vaya a plantear, pero en la medida en la que pasa el tiempo, pues entonces se abre más el juego a esos posibles rumores. Suponemos que ya de aquí al final de esta semana, pues ya se comunicará exactamente qué es lo que va a ocurrir o por lo menos cuál es ese plan. Pero en este momento es poco lo que se puede decir más allá, que bueno, que hay un proceso de consulta y algunas cosas sueltas que se han dicho, pero sin concretar exactamente lo que hemos dicho, la forma, el cómo y qué va a ocurrir después incluso que eso suceda. Sí, interesante porque efectivamente hay un desconocimiento sobre el contenido de la propuesta. Yo decía incluso el sábado, Félix, en la reunión entre María Corina Machado y el presidente encargado Juan Guaidó, hubo testimonio gráfico, se reunieron. ¿Tú viste fotos de ese encuentro? Entiendo que pudo haber sido una decisión. No, y Ajá, te escucho. no hay nada, no hay ningún registro visual, digamos, ¿no? Así es, Esa así es. reunión es posible que no haya sido incluso una reunión presencial, es posible que Así haya sido es. una reunión remota, eso no lo sabemos, pero bueno, pues tenemos que confiar en dos personas que han dicho, ambos, que esa reunión ocurrió. Es decir, si ambos coinciden en eso, pues yo creo que lo único en lo que han coincidido, que esa reunión ocurrió, pues yo creo que no tenemos por qué dudar, ¿no? Pero más allá de que haya ocurrido o no haya ocurrido, lo cierto es que algo se le presentó a Ujú. María Corina y ella tuvo una reacción hacia lo que se le presentó. Pero entonces, a propósito de lo que estás diciendo, ¿se puede construir este pacto unitario sin María Corina Machado? Que esa fue la principal lectura, no sé qué lectura tienes tú, del discurso de ayer, de la transmisión de Juan Guaidó ayer. Bueno, yo estoy avanzando, se está construyendo, incluso dijo que esta semana se firmaría ese pacto unitario. Naturalmente, sin María Corina Machado, y al parecer se reunía hoy con Enrique Capriles. Entonces, se avanza en ese camino, ¿no? ¿Es la información también que tú estás manejando? Sí, es la misma información. Lo que pasa es que los pactos unitarios, cuando se habla de unidad, las unidades no son perfectas, nunca son perfectas. Eso no ocurrió ni siquiera en Chile cuando el referendo de Pinochet. Es decir, cuando se habla de unidad, se habla de la mayoría de los factores relevantes que acuerdan algo. Alguno puede quedar por fuera, sí, alguno puede quedar por fuera, pero para avanzar no hace falta que haya una unidad perfecta, al contrario, una unidad perfecta más bien puede paralizar. Entonces, sí, más allá de lo que ocurra, yo creo que incluso en este momento es más relevante, desde mi punto de vista, desde mi análisis, es más relevante lo que vaya a ocurrir, o la propuesta que vaya a ser, la posición que vaya a tomar Enrique Capriles Radonsky, que es la posición que ha tomado María Corina. No causa ninguna sorpresa lo que vaya a ocurrir con la posición que tome Enrique Chible, digamos, ¿no? Y puede tener un impacto mayor, primero porque Enrique forma parte de uno de los partidos del G4, y si su propuesta es una propuesta que apunte hacia de alguna manera hacia la participación en la elección, bueno, resulta que en números, más de aproximadamente el 60% de los venezolanos, y ahí estamos incluyendo entonces aproximadamente un 35% de opositores, dentro de ese 60, están esperando que la oposición participe en la elección. Es decir, sería una decisión que tendría acogida dentro de una parte importante de la población y rechazo dentro de otra. Pero sin lugar a dudas tendría un impacto mucho mayor en ese posible pacto unitario que se pueda estar anunciando en los próximos días.
Félix, tú eres un hombre de datos, de análisis y haces una revisión muy rigurosa en relación con los discursos políticos, ¿no? Con la narrativa política. Ayer la transmisión de Juan Guaidó, ayer domingo a las 9 de la noche, hora de Caracas aproximadamente, en 23 minutos, 24 minutos, se dirigió a los venezolanos en vivo. ¿Qué impresión te dio? Cuando tú ¿tenías alguna expectativa con el discurso? ¿Qué lectura le darías? Bueno, sí había expectativa porque ya se había vencido el tiempo que se había dicho para plantearle al país cuál era la ruta acordada, o por lo menos recurrió de esa manera. Se anunció una prórroga para la consulta. Entonces, bueno, digamos que la expectativa se corre, ¿no? Se corre hacia finales de esta semana. Del resto, bueno, no, nada, tenemos a un político, un líder, en este caso un líder opositor, que está diciéndonos que sí tiene algo entre manos, que está tratando de acordarlo con diferentes factores y bueno, y que ese proceso no ha concluido. Pero de nuevo, no se ha anunciado todavía nada. Es decir, la incertidumbre, el nivel de incertidumbre dentro del venezolano, eso no fue afectado ayer en lo absoluto. Sigue, continúa ese nivel de incertidumbre. Interesante lo que dice, porque también cuando decías, me llamó la atención que antes de 2019 solo el 3% de los venezolanos conocían a Juan Guaidó, esa precisión que nos hacía sobre la conexión con ideas, con emociones concretamente, más que con líderes políticos, y la incertidumbre que se desconoce. La verdad que te confieso, Félix, que esta mañana era una mesa de edición y la verdad que eran venezolanos, pero ¿qué propuso? O sea, ¿qué fue lo que rechazó María Corina? Te confieso que, bueno, ¿qué fue lo que rechazó María Corina? ¿Qué responderías tú? ¿Qué fue lo que rechazó María Corina? Sabemos. Por lo que estamos hablando, no hay precisión, ¿cierto? No hay precisión, No hay precisión. pero de lo único que sí se ha dejado colar, Uh-huh. tanto en la comunicación de María Corina como ayer en la comunicación Uh-huh. verbal que hizo Juan Guaidó, Sí. es que va a haber algún tipo de proceso de consulta al Ah, pueblo. así es. Es decir, algún tipo de, yo no voy a llamar referendo, porque Uh-huh. quizás ese Uh-huh. no va a ser el término Así que se va a es. utilizar, porque Así es. habría que ver en términos legales qué es lo que se va a terminar haciendo, pero se habló de una propuesta eh, eh, de consulta ciudadana y bueno, María Corina dijo de manera muy clara en su comunicación que ella no estaba de acuerdo con ese tipo de consulta porque ya había ocurrido una en el 2017 y no tenía por qué haber alguna otra. Lo que había era que ejecutar lo que se consultó en el 2017. Entonces, por lo menos de las diferentes cosas que se pudieron ahí haber Uh-huh. conversado, que se le pudo haber presentado a María Corina, digamos que esa es la única de la que se ha hablado de manera explícita. Sí, Félix, ya para terminar, y de verdad que te agradecemos que nos ayudes a interpretar y entender la Venezuela de hoy, compleja, con escenarios inciertos, como tú muy bien lo has dicho. ¿Qué pueden esperar los venezolanos estas próximas semanas? Ni siquiera decir el 6 de diciembre, porque yo no me atrevo a preguntarte qué Venezuela tendremos el 7 de diciembre, para los próximos días. ¿Qué pueden esperar los venezolanos? Bueno, hay dos cosas que yo creo que van a ocurrir. Una de ellas es Capriles va a plantear alguna propuesta para participar en la elección. No sé si esa propuesta va a ser una propuesta, por supuesto que va a depender de qué tipo de garantías él va a exigir y qué tipo de garantías su contraparte, que en este caso es el gobierno, le va a decir que le va a cumplir. No sabemos si esta propuesta va a ser una propuesta definitiva. Es posible que inscriban candidatos. Eso no quiere decir que necesariamente se vaya a llegar a participar el día de la elección, pero los candidatos pueden estar inscritos. Hay que ver de qué manera se plantea esa participación. O nos estamos adelantando a algo que no se ha hecho de manera explícita, pero que Así es. pensamos puede terminar ocurriendo. Y por el lado de Juan Guaidó, bueno, esperamos que se formalice principalmente esa consulta que se va a plantear de alguna manera, pero nada, queremos ver la forma, queremos ver exactamente cómo encaja todo esto, qué se terminaría consultando, cuál sería su sustento legal, que para mí es una de las cosas más importantes, porque el venezolano reacciona mucho a las cosas que tengan un basamento legal. Esto lo vemos en los estudios y los mismos hechos nos confirman. Los hechos nos confirman, por ejemplo, en el 2017, cuando arranca el problema,
toda la larga manifestación, los 3, 4 meses de manifestaciones que tuvimos, bueno, arrancaron porque el Tribunal Supremo de Justicia había emitido 2 sentencias tratando de bypassear a la Asamblea Nacional y la gente reaccionó. De igual manera, el Juan Guaidó pasa de 3% de conocimiento a más del 60% de apoyo, incluso de llamado, de responder al llamado a las calles que él hacía, bueno, porque era el presidente de la Asamblea Nacional y porque Nicolás Maduro iba a asumir un nuevo periodo basado en una elección que la gente consideraba, y también a nivel internacional, con el respaldo de muchos países, que no había sido una elección legítima. Entonces, la gente reacciona, tiende a reaccionar de manera importante, fuerte, te suele acompañar ideas que tienen un basamento legal. Por eso es que lo que vaya a proponer Juan Guaidó debe tener un basamento legal importante, de lo contrario corre el riesgo de que la gente no lo acompañe. Pero lo que podemos esperar es eso, podemos esperar es a final de la semana vamos a tener 2 grandes incógnitas de velada. Uno es qué va a proponer Enrique Capriles y cuál es la propuesta, la consulta, el resultado de esa consulta y la propuesta concreta de Juan Guaidó. Creo que en la opinión pública, cualquier medición que se haga en este momento, pues la podemos no romper, pero sí dejar para el estudio histórico, porque ya la próxima semana seguramente va a haber otra Venezuela en cuanto a lo que es opinión pública. Ahí veremos cuáles son las acogidas que cada una de estas propuestas tiene y cuál es el rechazo de cada una de estas propuestas. Y también veremos el despliegue publicitario, informativo, digamos, que cada una de estas propuestas también, de Capriles y de Juan Guaidó, tengan para tratar de hacerle, de comunicarle exactamente lo que quieren a la población, de lo que están planteando a la población. Muchísimas gracias a Félix por estar con nosotros y habernos acompañado en el Venezolano Hoy. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por la ayuda y entender e interpretar lo que está ocurriendo en la Venezuela de hoy, ya iniciando mañana septiembre. Félix, un saludo a tus compatriotas, a los venezolanos. Muchas gracias. Un saludo a todos también los que nos están escuchando. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a ustedes, ya saben, por este mismo canal, siempre intentando, entrevistando y conociendo a los protagonistas de la noticia en Venezuela. Gracias. Chao.